Buenas tardes, amigos. CómoSerPadre.com. Ocupados en la eficiencia y eficacia de los padres, compartimos hoy la temática de los valores. En nuestro contexto sociocultural actual, sabemos y estamos conscientes que existe una crisis del sistema de valores. Y esto viene permeando nuestro actual escenario. Y si bien es cierto que tenemos que comprender esta realidad, que es muy compleja, pero la cual también implica competencias para poder resolver esta problemática social. Esto se debe a los cambios en el devenir histórico, los que han ido generando dicha carencia. Por ejemplo, desde los años 70, cuando el panorama social sufrió una gran convulsión como consecuencia de la contestación juvenil y estudiantil en los campos universitarios de Europa y Estados Unidos, como todos sabemos, y muchas etapas históricas que hemos vivido, han ido heredando ciertos cambios que nosotros tenemos que asumir hoy en día. Diría Einstein, hay muchos pueblos que necesitan proclamar su propia identidad sin dejar de pertenecer a un mundo que está en permanente cambio. El cambio no lo podemos evitar, la evolución no la podemos detener, pero sí podemos mejorar. Diría también Cortina que lo último que hoy puede unir a los distintos grupos en las democracias liberales, que es el auténtico capital social, es el de los valores, que bien vale la pena incorporar y transmitir. Todos sabemos que la moral la llevamos dentro, lo bueno y lo mejor, o lo malo y lo bueno. No existe ser humano que no tenga moral. Todos inevitablemente somos morales. Si todo el mundo mintiera, entonces no se podría mentir, porque nadie creería lo que se dice. Sin embargo, se dice que la intensidad de la vida tiene que ser la máxima posible, porque una vida sin intensidad también es inmoral. O el vivir por debajo de las posibilidades es vivir sin intensidad, también es inmoralidad. Entendemos esto como tratar de dotar valores, cómo no vivir en el conformismo, o sea, ser perfectibles. El ser humano no es perfecto, pero es perfectible. Diría Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué hemos querido decir con esto? Que vivir con valores es ser libres, es ser plenos y es ser responsables. Decir yo soy responsable con lo que hago significa yo soy libre. Asumir, lo dijo Kant, el hecho de la moralidad consiste en que yo me siento responsable. Yo soy responsable de lo que hago, lo cual significa yo soy libre. Padres, tal vez muchos autores, filósofos, historiadores han escrito y han explicado el concepto de valores. Han aportado muchas técnicas, estrategias sobre cómo trabajar los valores. Pero hoy importa y nos ocupa qué pensamos nosotros ante este escenario. Si somos conscientes, es urgente que contextualicemos cómo enseñarle a vivir a los hijos, aún ante las diferencias, las discrepancias, la multiculturalidad que los seres humanos tenemos. Cómo integrarnos sin dejar de ser nosotros mismos. Esto es, sin perder la identidad. Aunque los valores y la forma de comprender la sociedad van evolucionando, esto no quiere decir que se pierdan de vista los valores básicos. Son indispensables para la convivencia, solo que tenemos que contextualizar su práctica para el futuro de la humanidad. Y entendamos bien, no solo es el deseo, diría Russell, el deseo de ser bueno generalmente se resuelve con el deseo de ser aprobado. Decíamos, con los valores podemos ser libres, plenos
pero también aprobados. El ser humano siempre busca el reconocimiento, busca la aprobación. Una persona con valores va a tener aprobación, reconocimiento, libertad y plenitud. Y esa es la aspiración, es un ideal de todo ser humano, que por naturaleza siempre deseamos ser buenos, siempre deseamos ser aceptados o aprobados. Los valores por sí mismos traen estos beneficios y satisfacen muchas necesidades, sobre todo las sociales, porque mejoran las formas de convivencia. Y entonces, cuando la convivencia es buena, el ser humano es bueno. Y entonces no necesita ser rechazado, no necesita pasar por conflictos, porque los va a resolver. Los valores deben ser intrínsecos. Esto es, tienen que ser de adentro hacia afuera. No pueden ser de afuera para adentro. Tienen que sentirse. Se tiene que sentir la necesidad de practicarla. El valor de las sociedades actuales está directamente relacionado con la formación de un ciudadano. La capacidad que tiene de asumir su rol dentro de la sociedad y cómo emprender estos roles. Por ejemplo, un alumno que termina su educación básica, pensamos que cuando va a ir a la escuela, al egresar de ella, ya va a estar educado, entonces ya no va a tirar basura. Sufrimos tal decepción cuando ese niño termina su educación básica y tira basura. Bueno, va a ir a la universidad o a la media superior, a la preparatoria, sale y sigue tirando basura. El licenciado termina su carrera, ingeniero, etcétera, y sigue tirando basura. Y más aún termina una maestría, un doctorado y todos los posgrados que ustedes gustan, y sigue tirando basura. ¿Qué implica? ¿Problema de valores? ¿Falló la educación? ¿Qué falló? Algo falló. Algo tan simple como dejar de tirar basura. Los valores deben ser intrínsecos. Debe haber un cambio de actitud. Debe haber una forma diferente de conducirse. Y eso tiene que ver con la convivencia. Debo decirles que todo caduca. Lo vemos hoy en día. Las cosas caducan en poco. Todo es a corto plazo. Hasta el conocimiento caduca. Pero los valores jamás caducarán. El respeto de hace miles de años sigue siendo el respeto de hoy. La lealtad de hace miles de años sigue siendo la lealtad de hoy. Por eso les decía, se trata de contextualizar los valores. Siguen siendo los mismos, no cambiaron. Lo que cambió fue el contexto. Tal vez hace miles de años, o cientos, ver un hombre con un cinturón rosa o unos zapatos rojos, pues hay prejuicios, hay mitos, hay tabús. Hoy en día no. Puede ser que aquel chico venga con su cabello largo, sus zapatos rosa, pero puede saber convivir más que aquel que viene muy masculino, ¿no? A mi apreciación llena de prejuicios, de tabús. Entonces, tenemos que discernir qué valores van a rescatar esta generación, porque son necesarios para la supervivencia de nuestro planeta y deben permear nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos, no solo en el social, procurando una práctica inscrita en todos los niveles. Esto requiere esfuerzo, requiere perseverancia y concentración. ¿Cómo podemos lograrlo? Existen muchos recursos que también tenemos que contextualizar. Yo recuerdo con mucho cariño, entre tantos grupos que he tenido, recuerdo mucho un grupo, yo trabajo con secundaria, con adolescentes obviamente, recuerdo mucho un grupo muy singular que tuve.
y por esa característica no puedo olvidar ese grupo. Eran más mujeres que varones, y ellos establecían el reglamento escolar. Cuando establecieron su reglamento, pusieron sus puntos, pero en esa comunidad había una práctica, cuestión de cultura. Su vocabulario era muy obsceno, era vulgar. Yo lo veía así, ellos no, porque pues en casa se acostumbraba a ese vocabulario. O sea, para ellos era muy común. Entonces no es porque quisieran ofender, es porque así era su vocabulario. Entonces, cuando en el salón se dice no están permitidas las palabras obscenas, para esos niños era fatal. Entonces yo hice la pregunta, ¿qué sugieren para decir menos palabras obscenas? O sea, bajar el nivel. Todo el mundo opinó. Expulsión, sacarlo del salón, que quede sin receso, dejarle doble de tareas, que le haga la tarea a todos los demás. Pero por ahí una niña muy perspicaz, de quien yo aprendí, se paró, levantó la mano y me dice, maestra, yo opino y propongo que cada palabra obscena que diga alguien cueste $1 y que el que lo diga pague su peso. Uf, dije yo, ¿cuántos pesos van a entrar diario? Si la mayoría está de acuerdo, adelante. Todos levantaron la mano. Todos. Bueno, la mayoría del grupo eran mujeres. Entonces, así quedó el reglamento. Se nombró el tesorero, porque pues yo no podía cobrar el peso, ¿verdad? Son padres, imagínense los padres de familia, iba a ser negocio. Probamos, nombraron su tesorero, el jefe del reglamento, ellos lo nombraron, él arregló una cajita y ahí va metiendo. Caían monedas y monedas y monedas. A las 2 semanas caían menos monedas. Entonces se levantó el presidente, el jefe del reglamento, dice, maestra, fíjese que me han dicho los compañeros que cambiemos el reglamento, porque fulanito, menganito ya se quedaron sin desayuno, porque gastan todo su lunch, lo de su lunch, antes del receso, porque pues dicen muchas palabras obscenas, ¿no? Y ya también nosotros le dijimos que si repiten la misma palabra va a ser $2. Bueno, ¿qué les parece? Aguántenme un mes y hacemos una valoración. Llegando el mes, yo sí empecé a partir de ese día hice un registro de las siguientes 2 semanas. ¿Y qué creen? Empecé un conteo de palabras obscenas diario. Y en la última semana del mes eran menos palabras obscenas. Los alumnos no cuidaban su boca, no cuidaban su lengua, cuidaban su peso. O sea, fue un recurso de materializar lo intangible. Materializar. El ser humano por naturaleza es materialista. Y cuando se le toca lo material, reacciona. Entonces, a veces, esos recursos, hoy no les puedo decir fue bueno, fue malo, a mí me funcionó. Bueno, déjenme decirles que pues ya ese dinero ellos decidieron con sus padres, ¿no? ¿Qué hacer? Los padres agradecieron esa forma que surgió de los mismos alumnos, no fue invento mío, fue de los alumnos. Entonces yo aprendí de ellos y de esa niña que hay recursos y que a veces hay que materializar. El que no mata, no mata, no porque no le dé ganas de matar, no mata porque piensa en su libertad. Perder la libertad es lo más caro que hay. Entonces, si se abstiene la persona, piensa en su libertad, no tanto en la otra persona. Digo esto porque es necesario concienciar la vitalidad y la trascendencia de los valores. Valorar la constancia, la permanencia y reforzar. Cuando un recurso no funcione, habrá que reforzarlo. Usted como padre,
no se ocupe más de que su hijo se rapó. Ocúpese más cuántos amigos tiene, si tiene menos, si tiene más. Si se perforó la oreja, puede que eso le preocupe, pero debería preocuparle más la causa. Debería preocuparle más qué hace solo, en qué piensa, es feliz. Deberíamos, como padres, ocuparnos de la plenitud de nuestros hijos. Las leyes civiles son insuficientes porque en ellas solo se establece lo elemental. Para posibilitar el aprendizaje de los valores se requiere una relativa unidad y congruencia. Y esto es un agente educativo que no solo compete a la escuela, no solo compete al gobierno, no solo compete a las instituciones. Es responsabilidad de los padres, porque son nuestros hijos. A nuestros hijos no lo van a querer más en la calle que nosotros. Los tenemos que querer más nosotros. Sobre la constancia de las costumbres, el buen ejemplo con los que convivimos, debemos practicar más directamente la afectividad con ellos. Abrir el diálogo y ser más coherentes. A todos los padres nos gustaría y necesitamos que nuestros hijos sean líderes humanos, que sean hijos centrados en valores con capacidad de fomentar acciones de cooperación centradas en la credibilidad, orientadas tal vez a políticas públicas que satisfagan los intereses, las necesidades y expectativas de los ciudadanos, que puedan garantizar la solidificación de una sociedad segura, con escenarios seguros que propicien algo tan caro, la paz. En el proceso de cada ser humano, sobre todo en el ámbito social, donde su entorno genere los elementos funcionales, donde se realice realmente una promoción constante de los valores. Que sea un patrón que se reproduzca y se vuelva a reproducir de generación en generación hasta que se convierta en una práctica social común, sin que se degenere, como lamentablemente podemos ver hoy en día. Entonces, nuestra tarea es promover una vida en valores, porque los valores son los principios rectores, en los que se pueden fundar lo mejor de una vida cotidiana, tomar decisiones, crear espacios de libertad, de sinceridad, ya que el ser humano trae una tendencia innata de sobrevivencia. Después de todo, para el ser humano, lo más importante es la sobrevivencia. Y para sobrevivir, tiene que saber convivir. Reconociendo esto como una responsabilidad personal, y más si somos padres. Nuestras actitudes y nuestras acciones deben ser dirigidas y encaminadas hacia una nueva perspectiva de vida. Se preguntarán ustedes, ¿y cómo lograr la inserción de los valores en la práctica cotidiana? Será necesario entonces enriquecer su respuesta. Les invito a ingresar a www.serpadre.com. Ahí ustedes podrán enriquecer en un acervo muy amplio con temas y tópicos sobre el bullying, inteligencia emocional, cómo formar hijos triunfadores con PNL, tecnología para padres, que es un reto futurista, aptitudes sobresalientes y muchos más. Les invito para que ustedes puedan enriquecerse. Tienen a la orden esta página y ustedes pueden ingresar cuando gusten. Vamos concluyendo en un tip para mejorar y cómo podemos empezar a insertar los valores en nuestra vida. Número 1, debemos crear las condiciones
primero, para que se sientan que los valores son una necesidad en el ser humano. Ejemplo, en la escuela, en el hogar, la necesidad de corrección, sin castigos, sin presiones, sin amenazas, sin negativas. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de vivir en una etapa donde nos sobra la información, donde los medios de comunicación nos bombardean. Tal vez haya cosas negativas, pero hay muchas cosas positivas, mucho material que leer. Tenemos el acceso a Internet donde nos podemos nutrir. Número 2, se debe priorizar las necesidades para poder visualizar los recursos de apoyo de los que podamos nosotros echar mano. Número 3, debemos ponderar las soluciones, ver si lo que hicimos mejoró la convivencia, si mejoró la comunicación, si se elevó el nivel de confianza con nuestros hijos. Número 4, diseñar un patrón donde vayamos dándole seguimiento, donde podamos ir evaluando los resultados y podamos compartir con nuestros hijos, con familiares, con vecinos, porque cuando compartimos se enriquece lo que hacemos. Próximamente hablaremos de cómo enfrentar los antivalores y les invito a poner en práctica lo poco que hoy hemos compartido y no olviden, padres, los valores no caducan. Gracias.